Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Es para mí una bendición poder llegar una vez más hasta sus hogares por este medio. Queremos bendecir a Dios, bendecir sus familias, bendecir sus hogares, todo el núcleo familiar pueda estar resguardado, protegido bajo la sombra del Omnipotente. Hoy más que nunca consideramos importantísimo y necesario el poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no solamente tener un panorama de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que también de lo que está sucediendo adentro de cada uno de nosotros. Eh, Según las estadísticas o lo que se comenta hoy en los ambientes, es que eh, el temor, la ansiedad y el miedo está destruyendo más vidas que lo que está haciendo esta enfermedad a nivel mundial. Por eso necesitamos tener los elementos necesarios, los recursos de gracia necesarios para fortalecer nuestra vida, para saber esperar en el Señor. Y si hay situaciones que nosotros debemos de arreglar, que sin duda alguna así es, que hay cosas en nuestro interior que necesitan ser ajustadas, tener esa capacidad de poder visualizar, porque aún cuando vemos en la escritura, el salmista David decía: Señor, muéstrame aún aquellas cosas, aquellas situaciones que me son ocultas, para, para revisar constantemente nuestro corazón. Creo que este tiempo es importante que reconozcamos que necesitamos ajustar la vida. Yo creo que los ambientes nos están llevando a eso, a poder meditar, a poder reflexionar. Yo creo que es un buen momento para hacerlo. Y para eso hay que ver también de que ver el contexto en el que en realidad nosotros estábamos viviendo antes de que todo esto sucediera, que sin duda alguna nos ha sorprendido a muchos y nos encontró mal ubicados, nos encontró mal parados y de repente puede venir una ansiedad, puede venir una angustia en nuestro corazón y decir: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? A eso me refiero. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por ese proceso de que de repente podríamos haber estado mal ubicados, mal parados? Y sin duda alguna así ha de haber sido, así es. Eh, y necesitamos poner las cosas, ir poniendo las cosas en su lugar. Y entonces yo revisaba y analizando un poco la situación, yo creo que todos en términos generales, todos hemos fallado delante de Dios. Todos nos hemos apartado, hemos pecado delante de Dios en las diferentes posiciones. De alguna manera nos están dando el tiempo para regresar a la casa del Padre. Yo lo veo como una oportunidad de parte de Dios. Este momento difícil, por supuesto, bajo unas presiones inimaginables que el alma está sintiendo y lo que más está siendo sacudido en este tiempo es el alma de cada uno de nosotros, por no estar ubicada, por no estar regulada en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la búsqueda de Dios. Por eso hoy lo que yo pretendo muy brevemente, porque quiero orar por las necesidades, hemos recibido algunas peticiones de oración y quiero orar por las necesidades. Yo considero que es importante tomar ya el protagonismo, accionar y empezar un camino de regreso a la casa del Padre. Aleluya. Necesitamos volver nuevamente a los tiempos de comunión, a la búsqueda de Dios. Entonces es un camino, es un regreso a la casa del Padre para iniciar un nuevo comienzo. Por supuesto que esto de regresar a la casa del Padre cuando uno ha estado lejos, no ha estado en el lugar donde debe de estar, va a ser difícil, va a ser complicado a nivel emocional, a nivel espiritual. Es un proceso, es un proceso, es un camino a la casa de regreso. Entonces ahí es donde quiero que ver algunos elementos sencillos, básicos, fundamentales, para que iniciemos ya.
iniciemos porque los días son difíciles, los tiempos son difíciles, necesitamos tomar acción. Y para eso necesitamos, hermano, saber qué es lo que debemos, cuáles son los pasos que tenemos que dar. Indudablemente, en ese proceso de la búsqueda de Dios, el alma será demolida al punto de llevarnos nuevamente a confiar en Dios por sobre todas las cosas. Porque de repente puede ser que nuestra confianza estaba puesta en otras cosas, estábamos apoyándonos en otras cosas y hoy el Señor nos ha llevado a confiar plenamente en Él, a sostenernos en Él, a vivir por Él, a andar por Él, a caminar por Él. Entonces es importante hoy tener esos recursos, esos mecanismos. Hay elementos que nos llevarán de regreso a la casa del Padre y uno de ellos rapidito es el reconocimiento de nuestra condición. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra vida? De repente nuestra vida puede estar confundida, puede estar angustiada, puede estar pasando por un momento traumático, difícil, pero lo importante es tener un panorama, tener una realidad de dónde estamos, qué es quiénes somos y a dónde necesitamos llegar. Entonces, cuando vemos la figura del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, verso 17, y dice la escritura de la siguiente manera, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, accionó, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado, pero un verdadero y genuino corazón contrito y humillado, porque la situación que llevó al hijo pródigo a reconocer su estado actual fue cuando ya estaba a punto del colapso. Entonces, estando en esa condición, volvió en sí y dijo, no, reconoció, reconoció su estado actual, su situación, que no podía hacer nada por su propia cuenta. Necesitaba regresar a la casa del Padre, necesitaba volverse al Señor. Entonces, vamos viendo rápidamente de que lo primero que hizo fue reconocer su condición. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, reconocer nuestra condición y poder tomar acción, poder reconocer, pero no solamente quedarnos ahí, sino levantarnos e ir. Y eso habla de acción. Luego dice que después de haber reconocido hubo un arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento es dolor, pesar de haber ofendido la santidad del Padre. Dice que el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa compunción por culpa, incluido reforma. Y eso me llamó mucho a mí la atención, porque no es solo un pesar, una confusión, un dolor de haber fallado, de haber cometido error, de haber cometido, sino que ese arrepentimiento me lleva a mí a crear, a hacer, a actuar y a reformar aquellas cosas que han estado mal dentro de cada uno. Por supuesto, tiene primero que haber un reconocimiento del estado actual y luego el arrepentimiento, teniendo claro quién es uno, qué es lo que ha hecho delante de Dios, es arrepentirnos, pero de una manera, cuando habla de compunción, es sentir dolor, es pesar, es decir, Señor, yo me arrepiento, pero no solamente quedarnos ahí, sino que ese arrepentimiento nos permita accionar y empezar a tomar las mejores decisiones. El arrepentimiento debe de ir acompañado con acciones. No es solamente el pensarlo, el sentirlo, en llorar, en desahogar, y qué bueno que así sea, qué bueno que sintamos dolor,
pesar de haber ofendido a Dios y que derramemos nuestra alma y que de repente podamos sentir el dolor de habernos apartado de Dios, pero que eso nos permita el poder regresar, el poder levantarnos, el poder accionar, reformar aquellas cosas que han estado de alguna manera mal ubicadas. Es implicación, reversión de la decisión que se había tomado. Estoy hablando solamente en términos de lo que la palabra griega significa. Es arrepentirse. Mateo 9:13 dice: id pues, aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La oración de Daniel para mí es una figura impresionante, un hombre justo, un hombre íntegro, recto delante de Dios, diciendo: Señor, nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado, siempre hemos buscado los errores de los demás, siempre hemos señalado a lo que están haciendo otros mal, pero nunca vemos nuestros propios errores. Es importante que hoy, en arrepentimiento genuino y reconociendo, hermanos, que necesitamos arrepentirnos de todas aquellas cosas que no hemos hecho rectas delante de Dios. Y eso, desistir de ello y empezar un camino de regreso a la casa del Padre es lo más básico, lo más importante que debemos de hacer y tomar acción en ese sentido. Al arrepentimiento. Pedir perdón hoy más que nunca se hace tan necesario. Es en esta etapa de restauración de la vida, no solo al Señor, no solamente pedir perdón al Señor. Esto es lo más tremendo. Mira, hermano, que sabemos todo lo que está pasando. Hay gente que está pasando la situación, pero no quiere reconocer que necesita ayuda, que necesita auxilio. Todavía hay dureza en el corazón del hombre porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza adámica, de esa forma se manifiesta. No quiere nada con Dios, no reconoce la necesidad de que Dios actúe en la vida de uno. Entonces, todavía en ese proceso hay dureza en el corazón. Por eso es importante arrepentirnos, reconocer nuestra condición, arrepentirnos, pero pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón por todas las cosas en las que hemos fallado. Es en esta etapa de restauración de la vida en donde no solamente hay que pedirle perdón al Señor, sino que también hay que pedirle perdón a nuestros semejantes. No podemos decir: Señor, perdónanos si hemos fallado, hemos pecado, pero peleando. Hoy que estamos en familia y que estamos ahí, que no podemos salir, no podemos estar así. Debemos de estar aplicando esos principios. Ofendimos, pidamos perdón. Busquemos la paz y la santidad, dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es importante que en medio de este proceso de restauración pidamos perdón al Señor, pidamos perdón a nuestro prójimo eh, con, con el corazón, aunque el corazón de repente está endurecido, eh, tantos que algunos no llegarán ni a la primera etapa, que es reconocer que estamos mal. Así de difícil es la situación. Pero los que se nos ha manifestado la gracia, la misericordia y el perdón de Dios a nuestra vida, no dudaremos en ningún momento en reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes. Así es que es importante que accionemos en ese sentido. Y por último, la obediencia a su palabra es someternos a su voluntad, aunque eso riña con nuestra voluntad, con nuestra propia voluntad y nuestro criterio o costumbres. Pero si en medio de este proceso logramos entender que todo ayuda bien a los que aman al Señor, vamos a poder tal vez no salir de esta situación, pero sí estar en paz. Sí estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Es lo que necesitamos en estos tiempos de
conflicto, en estos tiempos emocionales, en estos tiempos, hermano, en que el alma quiere regir nuestra vida y nos somete a presiones, a angustias y empieza a querer convulsionar. Pero si buscamos todos estos mecanismos, vamos a lograr estar en paz. Y esa paz no es una paz eh, temporal, es una paz permanente. Es una paz que solo viene de parte de Dios. Y eso es lo que debemos de anhelar en este tiempo. Pero para eso debemos de utilizar todos estos recursos, todos estos mecanismos. ¿Qué implica eso? Que si de repente en medio de esta situación, como no podemos salir, podemos agarrar el teléfono, decirle a alguien, mira, perdóname, teníamos diferencias, eh, había situaciones entre nosotros, pero yo vengo a pedirte perdón. Eso es parte de la obediencia a Dios. Eso es parte de lo que someternos a su voluntad. Eso es depositarnos en las manos de aquel que todo lo puede, que todo lo suple, que todo lo llena. Es importante, amados en el Señor, que empecemos a ubicar las cosas en su lugar, que empecemos a poner las cosas que han estado desajustadas, como por ejemplo las relaciones familiares, las relaciones entre los hermanos, las relaciones entre los padres e hijos, eh, tantas diferencias que han habido. Es el tiempo de volvernos al Señor obedeciendo su palabra y sometiéndonos a su voluntad. Este proceso, en medio de este proceso logramos entender que todo ayuda a bien. Bajarnos, aunque implique bajarnos de nuestro pedestal y humillarnos y someternos al Dios eterno. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La búsqueda incansable de su gracia y la espera en su perfecta voluntad producirán en nuestro ser vida, gozo y paz. Si utilizamos esos mecanismos, esos recursos de gracia. Y hermano, la paz, el gozo y el sentirse vivo, eso no se puede comprar con precio de esta tierra. Eso no lo podemos cuantificar. No se puede ir a comprar a una farmacia, no se puede ir a comprar a un súper. Eso solamente viene de parte de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Gozo, paz, vida que provenga como un fruto, como un resultado de habernos metido a ese orden en el que Dios nos está llamando. Y por último, quiero leer este texto para cerrar esta reflexión. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Muy bien, quiero dar gracias al Señor por este tiempo. He recibido información, tuve que también de alguna manera ver o estar en un momento ahí complicado, estar viendo una familia que está pasando por un momento difícil, angustiados por toda la información, por toda la situación. Eso me da a mí parámetros que no solamente esta familia, hasta si son muchos los hogares que puedan estar pasando por un momento de angustia, por un momento de inestabilidad, de sentirse convulsionada su alma y deseando, anhelando. Es el momento, hermano, de orar. Es el tiempo de orar, es el tiempo de llorar, es el tiempo de volvernos al Señor. Y eso va a producir en nosotros la estabilidad que nuestra alma necesita. La oración es el fundamento ahorita, en que todos los hogares debemos de estar sumergidos en esa etapa, porque eso va a producir paz. Esa convulsión que hay en el alma ahorita, esa aflicción, esa angustia, solamente Dios la puede quitar. Yo quiero orar específicamente por esas
por esas familias, por esos hogares que están pasando por esa situación, e incluir a algunos hermanos también de nuestro listado de peticiones que cada día se actualiza, se incrementa, y estamos viendo, en medio de todo esto, estamos viendo señales, milagros. Dios está obrando, algunos hermanos están siendo visitados por Dios, Dios está hablando, está enviando palabra, está enviando revelación, y eso es sabroso, eso es bueno escuchar, hermano. No solamente escuchar las noticias, porque eso lo más que hace es convulsionar el alma. Hay que bajarle a ese ritmo. Dejemos de ver noticias, solamente lo que sea básico y necesario para estar informados de los acontecimientos y de las situaciones que puedan estar pasando. Sin embargo, es importante reposar en Dios, sentir la paz, eh, sentir vida de Dios, sentir la presencia de Dios es lo que va a producir vida en nosotros en este tiempo tan complicado. Vamos a iniciar orando muy brevemente por mencionar algunos nombres y algunas familias. Quiero que me acompañe, porque para eso estamos aquí, para orar, para bendecirlo, para que ahí donde usted está, hoy no podemos ir a las casas, no podemos ir a los lugares, no nos podemos llegar y poner nuestras manos, pero el Espíritu Santo sí puede operar ahí donde usted está. El Espíritu Santo está operando en las diferentes latitudes, en los diferentes lugares. Él está ahí, bueno, está dentro de cada uno de nosotros. Entonces es importante que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida, gobierne nuestro corazón, y que sea Él quien nos conduzca hacia pastos delicados, a que nos lleve hacia ese camino de paz, de fortaleza en estos tiempos difíciles. Oramos, Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Yo vengo hoy, Señor, a suplicarte, a rogarte, Señor, que del cielo pueda venir, Señor, la palabra necesaria que pueda alimentar, que pueda sustentar, sostener el alma angustiada, el alma afligida. Hoy, Señor, yo vengo a suplicarte que visites los hogares, que llegues ahí a las familias, Señor, que están siendo atribuladas, que están siendo agobiadas, Señor. Padre, nuestra alma se aflige, se angustia, se abate, pero Señor, tu palabra también nos dice que hay que hablarle a nuestra alma, hay que recordarle a nuestra alma, y por eso es que está este salmo que dice: bendice alma mía el Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía el Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que renueva tu vida. Él es el que sana todas tus dolencias. Así es que si está alguno enfermo, hoy oramos para que del cielo venga la sanidad. Y esa alma que ha entrado en angustia y que está produciendo y teniendo efectos secundarios en el cuerpo, hoy, en el nombre de Jesús, llamamos a esta alma a la normalidad. Declaramos que el Señor es su pastor y que nada le faltará. En lugares de delicados pastos el Señor te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará Jehová. Confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor de tu nombre. Oh Dios, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temerá mi corazón, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y confianza. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungirás mi cabeza con aceite y harás que mi copa rebose. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
familias. Bendice, oh Dios, con esta palabra, esa alma, Señor, que pueda estar afligida, que pueda estar angustiada. Oramos por la vida de nuestro hermano apóstol y su familia. Oramos, Señor, para que tú lo fortalezcas, le ayudes, lo sustentes, que envíes la palabra, que envíes ángeles a guardarlo, a protegerlo, Señor. Oramos por nuestros hermanos pastores en las áreas internacionales. Allá nuestro hermano William Calderón, Señor, en Italia, y toda esa congregación sea resguardada, protegida. Señor, envía ángeles, susténtalos, extiende el cetro de tu gracia sobre ellos. Te lo suplicamos, Señor, por todos los pastores en el área de Estados Unidos, Señor. Son muchos, mi hermano Paolo, mi hermano Valmore Díaz, Señor, mi hermano Amado, mi hermano Guido Funes, Padre, mi hermano Carlos Alvarado, Señor, en todos los estados de esa nación, Padre, guárdalos, susténtalos por los familiares que tenemos nosotros también allá, Señor, envía tu palabra sobre ellos, guárdalos, susténtalos, mételos bajo la sombra de tus alas, Señor. Oramos por la familia, oh Dios, en Hilo Vasco, nuestra hermana Brenda, Señor, la familia Marinero, nuestra hermana, la familia Valencia, Señor, la familia Platero, la familia Melgar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por la vida de nuestra hermana Yalín, Señor, para que del cielo venga la sanidad, el sustento, el abrigo, el socorro por nuestra hermana Ceci Silva, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano por nuestra hermana Mireira de López, Señor, para que tu mano poderosa, tu presencia llegue ahí y sane, restaure, Señor, todo quebranto de salud, y así por todos aquellos, por mi hermano Isidoro López en Hilo Vasco, Señor, por mi hermana Vanessa, mi hermana Cori, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los médicos, por los especialistas de la salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Guárdalos, fortalécelos, envía ángeles que los guarden de día y de noche, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Guarda las familias en esta ciudad de Cojutepec, que todos los hogares, todos esos lugares, llega y visítalos, Señor. Que tu nube de gloria y que tu manto, Señor, los cubra. Oh Dios, que tú puedas cubrirlos, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu salvación, Señor. Protege a los tuyos. Señor, oramos por todos los que están en eminencia, por todos, Señor, aquellos que están tomando decisiones por este país. Señor, por favor, envía la palabra, la sabiduría, el discernimiento para poder tomar las mejores decisiones. Señor, ponemos nuestras familias en los diferentes lugares de donde están diseminados. Guarda nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros nietos. Guarda a nuestros jóvenes, Señor, a los niños, a los adultos, bajo la sombra de tus alas. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Y hoy apelamos a tu misericordia. Apelamos a tu bondad. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras? ¿A quién, Señor, iremos si solo tú eres lo único? Padre, eres el único que nos puede sostener, el que puede dar vigor a nuestra alma para poder pasar, Señor, esta etapa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ministrar a otros, a poder sustentar a otros, Señor. Ayúdanos a poder brindar ayuda a otros. Oramos, Señor, para que tú proveas los recursos necesarios, la provisión necesaria, que no falte el alimento en los hogares. Que no falte, Señor, el alimento en los hogares, donde hay niños, Padre, donde hay ancianos, adultos. Que no falte la provisión. Ayúdanos, Señor, a proveer, a sustentar, Señor, de alguna manera cualquier necesidad que pueda haber. Gracias, Señor, esta noche. Todo lo ponemos en tus manos. Todo.
porque es el lugar más seguro donde podemos estar, en tus manos. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Si algún nombre se me fue por alto, no se preocupe por eso, porque quien conoce su nombre está sentado en el trono, rodeado de gloria y de majestad, y nadie lo ha movido ni lo moverá jamás. Él es el que gobierna y Él es el que conoce tu nombre. Y ya oyó tu clamor, escuchó tu necesidad, y sin duda alguna, el Señor está ahí para sustentarte. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir orando, van a haber tiempos de oración, van a haber reflexiones, así es que de esa manera queremos llegar hasta su hogar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza, la capacidad para poder continuar en este sentir al que el Señor nos ha llevado. En el nombre de Jesús. Amén.